El concello de Ourense tiene inscritos en el padrón a día de hoy a 5.775 inmigrantes. El 52% son hombres y la mayoría de procedencia latinoamericana. Y a diferencia de lo que sucede en algunos puntos de España, la convivencia con ninguno de los distintos colectivos, sea cual sea su origen, nunca ha resultado conflictiva. Quizá la clave está en la orientación que a esta convivencia se le da también desde las instituciones. El concello, por ejemplo, cuenta con una unidad administrativa, un servicio de atención a los inmigrantes en el que se les presta atención jurídica y social. Se mantiene con ellos, a través de sus asociaciones, una estrecha relación a lo largo de todo el año y se organizan actividades conjuntas. Una de estas propuestas son las jornadas interculturais que se celebrarán este fin de semana, viernes y sábado, y con las que se persigue un doble objetivo. Por un lado, favorecer a integración de todos os inmigrantes que conviven con nós, os veciños e veciñas que veñen de outros países, de outras culturas, e por outra banda, sensibilizar a poboación ourensán sobre a temática da inmigración. Si en estos momentos la convivencia es la adecuada para evitar que puedan surgir conflictos en las próximas generaciones, el concello y las asociaciones están trabajando también en los centros escolares. Es imprescindible poner en valor los beneficios de la interculturalidad. É enriquecedor que teñamos xente de tan diversa procedencia, é enriquecedor que estén a traballar con nós, que estén a vivir con nós, e canto máis a gusto se sintan, mellor vamos a sentirnos todos os demais. Por lo tanto, é fundamental este apartado. Viernes y sábado podremos disfrutar de la gastronomía, la música y el arte de Venezuela, Colombia, República Dominicana, pero también de Argentina, el Sáhara, Argelia y Senegal.